en el living y con la doctora Pirolo porque tenemos novedades de la vacuna. Así es, Dani, porque la Argentina va a adquirir 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik, que es la vacuna que está produciéndose en Rusia. Y llama un poco la atención esta gran cantidad que avisó el presidente, que van a venir 10 millones en el mes de diciembre y 10 millones de esas dosis van a ser entregadas en el mes de enero, sobre todo para que sean aplicadas a la gente que tiene factores de riesgo y para los profesionales de la salud. Perfecto. Y para esto, y para hablar de esta vacuna, lo tenemos a Hugo Pizzi, médico infectólogo de la Universidad de Córdoba. Hola Hugo, buenas tardes. Aquí te saludamos la doctora Pirolo y Daniel Campomenosi. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar con ustedes y poder estar con mi colega. Realmente es un día muy especial para todos nosotros, especialmente los que estamos trabajando desde los distintos lugares y vemos la posibilidad de terminar con esta pandemia, ¿no? ¿Y de qué se trata esta vacuna, Doc? Esta vacuna tiene una historia muy especial, muy particular, porque es una vacuna hecha por el Instituto Nicolai Gamaleya. Nicolai Gamaleya fue discípulo directo de Louis Pasteur. Él estudió en Francia y después volvió a Rusia y fue el primero que utilizó la capacidad de vacunar para una enfermedad que asolaba en la época de los zares, cuando irrumpió la revolución de los bolcheviques, que era el cólera. Entonces Nicolai Gamaleya fue muy famoso por eso, por haber hecho la vacuna contra el anthrax. Inclusive todas esas cosas fueron reflejadas en distintas películas. Incluso hay una película que se llama Doctor Zhivago que cuenta un poco la historia en esa transición, cómo fue la famosa epidemia que sufrió Rusia. Cuando muere Nicolai Gamaleya había sido un sabio tan responsable, tan respetuoso y tan brillante que el gobierno ruso decide ampliar y ponerle el nombre al Instituto Nicolai Gamaleya, que a partir de ese momento quedó en manos del Ministerio de Defensa. Y en el año 2015, acá está la historia verdadera, en el año 2015 ese instituto hace dos vacunas estupendas, una contra el ébola y otra contra el MERS. El MERS es un coronavirus parecido en linaje al actual que nos está agrediendo, que es el COVID-19. Entonces por eso ellos pudieron hacer rápidamente una vacuna utilizando todo el esquema que tenían del MERS. Recuerden ustedes que el MERS era un coronavirus que asolaba Medio Oriente y era transmitido por camellos y dromedarios. Y realmente llegó a ser un problema en esas regiones. Por lo tanto, la vacuna rusa es una vacuna que nos da mucha esperanza y fundamentalmente la forma de la construcción que tiene es a partir de un adenovirus donde le han puesto adentro del adenovirus una proteína, el adenovirus sirve de vehículo, la proteína penetra e inmediatamente estimula el sistema inmune para empezar a fabricar anticuerpos. Pero ¿Es parecida, doctor? Disculpe, ¿es parecida esta vacuna Sputnik que fabrica Rusia a la que es producida por Oxford y AstraZeneca? Porque llama la atención que hayamos como cambiado y en un primer momento parecía que la Argentina iba a tener la posibilidad de aplicarse la que se estaba produciendo en Oxford y después se termina trayendo dosis que son producidas en Rusia. Sí, es cierto lo que vos decís. Son parecidas en este aspecto. Las dos utilizan como vehículo adenovirus. Lo que pasa es que la inglesa utiliza un adenovirus de primate, un adenovirus de mono. Entonces, esta usa un adenovirus de resfrío humano, uno común. Y acá lo más curioso de todo es que en el momento de pensar en la logística, porque todos pensamos que venga la vacuna, pero cuando vos tenés la vacuna, tenés que tener una capacidad de ser expeditivo en la inoculación de tu población y en la distribución de la vacuna. Entonces acá se ha solucionado algo que realmente nos da mucha alegría, que es que van a venir los aviones Antonov rusos, los aviones grandes, que van a traer la vacuna, estos 10 millones de dosis que van a estar antes de fin de año, y la vacuna esta tiene esa particularidad logística mucho más simple, porque vienen frasquitos con polvo. Entonces, cuando vos tengas que colocar la vacuna, tenés que diluir el polvo e inyectarla. En cambio, por ejemplo, el caso de la inglesa, que es una excelente vacuna la inglesa,
tenemos que traerla en aviones a menos 70 o 50 grados bajo cero para mantenerla. Y además de eso, en el momento que nosotros decidimos, por ejemplo, hay que vacunar Río Gallego en Santa Cruz, tenemos que descongelarla y tenemos un tiempo limitado para colocarla, inocular. Por lo tanto, si uno no es expeditivo, sobrio y moderado en hacer todas estas acciones, puede correr el riesgo de que la vacuna se neutralice o que pierda su capacidad inmunitaria. Hasta lo que yo tengo entendido, esta vacuna que usted dice que tiene cierta seguridad por el tema del traslado y que es en polvo y que es intramuscular y que no requiere tanto frío y esta cadena de frío que siempre preocupa en las vacunas, pero no deja de ser una vacuna que todavía está en una fase 3 de experimentación y donde no hay una gran cantidad de personas que todavía la han recibido. ¿Eso a usted no le preocupa que llegue al país cuando todavía la fase 3 no haya estado totalmente completada? En absoluto, porque ya han superado casi los 20.000 pacientes. Ellos quieren llegar a 34.000. En el lapso que nosotros tengamos hasta esperarla, es muy probable que logre eso, que es lo que ha salido en la revista Lancet hace unos días. Pero quiero comunicarles que al ser del Ministerio de Defensa, prácticamente una gran cantidad de soldados, hombres y mujeres, ya han sido vacunados y hay muchos médicos y voluntarios que han sido vacunados. Pero yo les cuento algo, si la vacuna contra el MERS, que es prácticamente el mismo modelo, no ha tenido ningún tipo de problema y las modificaciones que le hicieron a esta han sido modificaciones nimias genéticas, con todo lo que hemos visto y que un líder mundial como Putin, delante de toda la prensa internacional, permita que su hija se vacune contra el COVID-19, yo creo, mire, yo voy corriendo a que me la pongan, porque esto es lo único que nos va a dar libertad. Hasta ahora lo único que tenemos es una retahíla de disgustos y los médicos lo único que hacemos es caminar entre los efluvios de la muerte en las terapias intensivas. Entonces, realmente hay que darle una solución a esta porque la sociedad no respondió, una parte de la sociedad, como tendría que haber dado una respuesta. En general estamos llenos de antivacunas, anti esto, fiestas clandestinas y cada día tenemos más casos y lo único que realmente nos ha dado esta posibilidad es eso. Miren, en el año 2009, trabajando en el Malbrán con Ríos y Pons, Presidencia de la Nación nos pidió que hiciéramos una vacuna. Fuimos a Entre Ríos, acompañados por el gobernador Urribarri, a un instituto que lo desconocíamos totalmente, que está en Concepción del Uruguay, un instituto para vacunas de aves, para utilizar y hacer la vacuna con la metodología antigua del embrión de huevo. Estuvimos 10 días e irrumpieron en el concierto nacional 5 vacunas. Con una sola se terminó la epidemia. Y ahora hay 7 que están listas y ya van a ver ustedes lo que está sucediendo. Brasil ya tiene, nos han hablado la gente del Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil ya tiene 6 millones de dosis de la China, que va a ser utilizada en todos los médicos y enfermeras. O sea, entonces que yo creo que se avisora en el horizonte una solución para esto que ha sido una tragedia para nuestro país ojalá y para el sea. mundo entero. Y doctor, ¿se sabe cuándo llegaría a nuestro país? Y cuando llegue, ¿primero es para las personas de riesgo y después para el resto de la población? ¿O cómo va a ser la distribución? Si es que se sabe, ¿no? Mire, los 10 millones van a estar antes de fin de año. Bien. Eso ya está, inclusive nosotros asesoramos a varios gobiernos, ya se está haciendo la logística para la vacunación y ya está todo previsto, los efectores de salud están avisados, cómo se va a hacer. Lo que no sabemos todavía es si vamos a pedir auxilio al ejército como hizo Brasil, que no dejaría de ser también una ayuda, porque Brasil lo utiliza para vacunar, en la epidemia de Zika lo utilizó el ejército, en la epidemia de dengue también lo utilizó el ejército, o sea que nosotros todavía eso no lo sabemos. Creemos que en la mayoría de las provincias que son, diríamos, que tienen universidades y demás va a ser más simple, pero Hola, va a ser doctor. a partir de los 65 años, perdón. No, discúlpeme que lo interrumpa, pero me parece que es importante. ¿Por qué si usted dice que esta vacuna que va a llegar al país realmente se está aplicando a muchos países y está siendo como realmente efectiva? En este segundo brote que hay en Europa no se ha aplicado para tratar por lo menos de disminuir la cantidad de enfermos que hay en este momento y donde han tenido que también retroceder algunas fases y en algunos países hasta hay toque de queda.
Bueno, le cuento qué es lo que ha sucedido en Europa. En Europa hay 80.000 casos en España, 90.000 casos en Inglaterra, 73.000 en Francia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Le pidieron auxilio al Instituto de Virología de Basilea y el Instituto de Virología de Basilea de Suiza detectó que el virus ha sufrido una modificación, una mutación. Entonces inmediatamente fue una alerta, pero la alerta fue porque nosotros creíamos, los que tenemos responsabilidades a nivel de poblaciones y demás, creíamos de que iba a ser dificultoso para la vacuna, pero ya está totalmente dilucidado. La vacuna cubre el virus original y la mutación. Por lo tanto, ahí no va a haber problema. Por eso las 10 millones que llegan son para personas de 65 años para arriba, para todo el grupo médico, personal de limpieza y enfermera. La próxima que llegan en enero van a ser de 60 para arriba y se va a cubrir hasta los niños, se van a cubrir. Aparentemente no sé si va a ser a partir de los 7, 6 u 11 años, porque ya hemos visto que en Europa hay afectados. Pero para lograr cubrir todo el grupo etario nos va a hacer falta un poco más de vacuna y yo creo que ahí vamos a estar por abril o por mayo. Mientras tanto... La última chiquita, ¿sí? Doctor, ¿se van a requerir 2 dosis o con una sola va a ser suficiente? Y si va a ser obligatoria. Sí, en general nuestra ley, las leyes sanitarias argentinas dice que tiene que ser obligatoria y son 2 dosis, una colocada por ejemplo hoy, otra 28 días. Pero cuando uno tiene la primera, ya a la semana ya tiene un tenor de anticuerpos que ya lo está defendiendo. Entonces cuando usted logra 5 escalones con la primera, cuando llega a la segunda, armoniza, estabiliza y sube prácticamente a 10 escalones de inmunología. Doctor, muchísimas gracias, realmente muy clarito en todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias por esta comunicación y como dice usted, realmente nos pone muy, muy contentos y nos da una esperanza realmente muy grande. Muchísimas gracias, Doc, que tenga una muy buena tarde. Es la libertad también. Sí, exactamente. Un abrazo y un saludo cariñoso a mi colega. Gracias, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, señoras y señores, después de esta excelente noticia, me voy a poner de pie.